Telefónica. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo te va, Luis? Muy bien, gracias por tomar esta comunicación. En el marco, pues, de estas conversaciones que se han mantenido con el gobierno, con legisladores también, para tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, pero bueno, pues con algunas cosas que sí están preocupando a sectores empresariales, que también están tratando pues de llegar ahí a ciertos alcances, a ciertos acuerdos. ¿Qué nos dices? ¿Cómo han ido estas conversaciones? Mira, yo creo que bien, pero déjame ponerte un poco más en contexto. Desde el 8 de septiembre pasado, cuando se mandaron las iniciativas de la miscelánea fiscal y el presupuesto para el 2020, nosotros hemos intentado convencer a los legisladores, a todos los diferentes fracciones parlamentarias y evidentemente también a la Secretaría de Hacienda, subsecretario, el procurador, al mismo secretario de Hacienda, de que había elementos de preocupación en la iniciativa que ellos estaban enviando. Por otro lado, se mandó del Senado una tipificación de delito fiscal que pasó primeramente por el Senado. También platicamos con ellos, evidentemente, y no pudimos... ¿Sí estás en la línea, Luis? Sí, te escuchamos, bueno, Carlos, te escuchamos. Y no pudimos convencerlos de que esto, pues al final, no abonaba la confianza que se requiere para mantener los niveles de inversión que hemos estado buscando durante todo el año y que no lo hemos conseguido. ¿Qué es lo que merma la confianza, Carlos, concretamente? ¿Qué es lo que les preocupa? Las dos cosas tenían elementos muy complejos. Por ejemplo, la miscelánea fiscal hablaba de, entre otras muchas cosas, pero para ejemplificarle a tu auditorio, de que si tu empresa quebraba, sí, el problema fiscal de tu compañía seguía para el socio. La creación de las sociedades anónimas como principio es el que tú tienes una responsabilidad limitada a tu aportación en la sociedad. Claro. Por eso inviertes en una sociedad anónima. Bueno, pues en este caso la ley ya no lo tipificaba tan claro como ha sido toda la vida. Y bueno, nosotros decíamos que estos eran elementos de una enorme preocupación. Te limitaba, por ejemplo, la reducción de los intereses a un 30% de la utilidad que tú generabas. Eso hacía que los negocios financieros que trabajan con una estructura de capital prestado perdón, una cantidad de dinero prestado, que es el que toman del público, las inmobiliarias, sí, las holdings, pues todas ellas tienen palancas mayores a ese porcentaje. Hoy día, ¿cuánto pueden deducir? De lo que tú tengas intereses, ¿verdad? Y ahora se limita hasta el 30%. Te limitaban al 30%. No, pues entonces, todo esto eran preocupaciones muy importantes que la Secretaría tuvo y tomó en cuenta y está en el proceso de redactar lo que le propondrá al sector, al Congreso, a la parte legislativa. Recuérdate que las propuestas las manda el Ejecutivo, y este es el brazo ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, sí, al Congreso, y el Congreso las tiene que discutir y ver si las convierte en ley o no. Y entonces, todavía nos falta un camino. Claro, en este camino hay posibilidades de que esto se modifique. ¿Cómo ha sentido a los legisladores concretamente? Sin duda, ese es el acuerdo y bueno, pues yo creo que por eso se hizo ayer la conferencia de prensa y se avisó al público que pues no debíamos, al contribuyente más que claro, que no deberíamos de tener ese tipo de temores, que se había logrado ahí explicar mucho mejor la redacción que tenían las iniciativas. En el caso particular de la delincuencia organizada, ahí todavía tenemos nosotros un diferendo. Hacienda sigue explicándonos, y yo creo que tiene razón, que esto no aplica a un contribuyente, que es exclusivamente una ley que va y trata de golpear a la delincuencia organizada. Sí. Y que los niveles que puso también para que el problema de los factureros afectara a personas como tú o como yo, cualquier persona que nos esté escuchando, sí, era imposible porque el nivel era de que tenías que meter casi 30 millones de pesos de facturas. Y para que metas 30 millones de pesos de facturas, bueno, pues
Ya no y está ya andas mal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y que esto era sola y absolutamente dedicado a aquel que se junta con más de 3 personas no contribuyentes y ponen una empresa con el objetivo de delinquir, o sea, de vender facturas falsas. Esto que es así como te lo estoy explicando, lo que le hemos pedido nosotros es que lo expliquen mejor en la iniciativa, que lo pongan con las palabras casi que te estoy comentando. Y en eso estamos, ellos están pues discutiéndolo internamente y espero yo que los podamos convencer de que quede tan claro que no haya ningún lugar a duda. Oye, pues hay ahí varios temas. Estos particularmente pues son de máxima relevancia. Hay otros que están preocupando mucho al sector empresarial. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte al respecto de uno. Por ejemplo, hablábamos hace un rato con Luis Miguel González, del Economista, porque se abrió el debate ayer. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre la edad de jubilación. Es un tema que entendemos no se va a resolver mañana, pero ¿qué opinión te merece? Hay quien dice, por ejemplo, desde Hacienda, tenemos que hacerlo hasta 68 años. Hay quien dice, como por ejemplo el presidente, esto no va a ser, nos quedamos en 65, pues porque también se entiende el tema político de fondo y los costos que pudiera llegar a tener en muchas materias. ¿Qué opinión te merecería a ti, Carlos? Bueno, yo te digo, la opinión técnica es la que nosotros estamos también valorando, y es, mira, primero, en todos los países se ha reconocido que la edad de jubilación tiene que aumentar. Las pensiones siempre estarán relacionadas con el tamaño de ahorro que tú pudiste obtener. Lo puedes hacer a través de una comunidad completa o lo puedes hacer individualizado, pero al final es la cantidad de ahorro. Tú no te vas a ir a pensionar si no dejaste durante tus años de trabajo suficiente cantidad de dinero como para que sostenga tu propia pensión. ¿Cuál es la única solución que tiene esto, Luis? O aumentas la cantidad de ahorro que tú tienes en cada mes, la cantidad de dinero que de tu sueldo se extrae para irse, en el caso mexicano, a una Afore, o aumentas los meses, los años en las que tú tienes que trabajar. Si quisiéramos dejar la edad de jubilación como está el día de hoy en 60 años, es lo que dice la ley, nosotros tendríamos que aumentar la cantidad de ahorro. Pero la cantidad de ahorro tendría que subir mucho más que la aportación que se hace en este momento de 6,5%. Entonces, hay que balancear las dos cosas. A mí me parece que va a ser imposible lograrlo exclusivamente por el monto de ahorro mensual que un trabajador puede tomar. ¿Por qué? Porque los trabajadores necesitan dinero para pagar el hoy. Claro. No tienen suficientemente dinero para el futuro. Entonces, para tu auditorio, creo que aquí nada más tenemos esas dos alternativas. Y en mi opinión, lo que habría que hacer es hacer un poco de las dos. Don Carlos Salazar, antes de despedirnos, ayer también hubo una declaración, estoy citando una nota de Forbes en torno a la conferencia y a varios asuntos. Dice: la paciencia tiene un límite sobre el plan de seguridad que está llevando el gobierno. 3 meses más o menos lleva la Guardia Nacional, habrá que esperar un poco más, pero la paciencia tiene un límite y estamos viendo pues cómo hay, justamente por el tema de inseguridad, de violencia y sobre todo de impunidad, pues pérdidas económicas importantísimas. Sí, ese fue un comentario que yo hice, y lo hice porque también creo en eso. O sea, cuando tú tomas una medida para arreglar un problema, pues tú evidentemente te tomas un tiempo razonable para ver los resultados. Si los resultados no están siendo los que tú buscabas, pues habrá que buscar otro elemento, otra forma de atacar el problema. A eso se refiere el comentario. En ese contexto estaba hecho el comentario, y creo que tu auditorio aplica en su vida diaria exactamente el mismo principio. Cualquier cosa que uno hace es, dices, voy a intentarlo, y ya que pasa el tiempo, si lo que estás intentando no te está dando resultados, pues sería absurdo que tú continuaras con la misma estrategia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por tomar la comunicación. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permites. Hay tiempos límite al final para estas negociaciones y estos acuerdos con los legisladores. ¿Cuándo es? Yo creo que este fin de semana, porque la miscelánea y la ley y el presupuesto del 2020 tienen que
terminar sus discusiones el martes, octubre 15. Gracias, Carlos Salazar, muy buenos días. Ándale, muchas gracias y te aprecio que me permitas explicar esto, que creo que va en el sentido de disminuir este temor que todos los contribuyentes tenían. Gracias. Gracias, muy buenos días. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí.